Herrera, ¿por qué esperaron tanto tiempo para anunciar un plan integral contra el crimen? 2 años y medio. Yo creo que sí ha estado trabajando, mi estimado. Ha estado trabajando. Lo que pasa es que en temas de seguridad no hay una fórmula, así como dicen, ya definida. Por ejemplo, en este momento muchos apliquen la fórmula Bukele. ¿Va? ¿Cuál es la fórmula Bukele? La fórmula Bukele es meter a todo mundo preso y ya estuvo. Esa es la fórmula Bukele. Y eso pedían al inicio del gobierno. Esto que ahora tenemos no es una especie de, permítame la palabra, buquelización del modelo de seguridad en Honduras. Yo no creo, porque son realidades diferentes. Hay que entender la criminalidad en Honduras y la criminalidad en El Salvador. Y cualquiera puede decir son iguales. No son iguales. No son condiciones totalmente diferentes. Por ejemplo, yo era fiscal del Ministerio Público cuando se reformó el artículo 332 al que se le llamó ley antimala. Me acuerdo que estaba don Oscar Álvarez de ministro y estaba don Ricardo Maduro de presidente de la República. Yo recuerdo que se empezó una cacería parecida a la que se hizo en El Salvador. Se capturaron a miles de mareros. Se sacaban los tanques, recuerdo yo, a la calle. Ajá. Los tanques de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué resultado tuvimos? ¿Cuál fue el problema con esto? Bueno, los jueces empezaron a dictar autos de prisión. Posteriormente ya no se atrevían por un simple tatuaje emitir autos de prisión. Y las maras empezaron a mutar. Ya las maras empezaron a no tatuarse. Entonces, por ejemplo, hoy en día la realidad de maras de El Salvador con la de Honduras son totalmente diferentes. Hoy, a partir de aquella decisión que se tomó bastante radical en el gobierno de don Ricardo Maduro, y se lo digo porque yo estuve ahí, ahora es más complicado. Hoy usted no mira mareros tatuados en Honduras. Es bien difícil mirar mareros en libertad tatuados porque tomaron una decisión. De eso, hoy las maras en Honduras son más profesionales, son más organizadas que las de El Salvador. Hoy usted va a tener, por ejemplo, a líderes de maras viviendo en colonias de ricos o en colonias de clase media alta. Desde ahí dirigen sus operaciones porque se mutaron, cambiaron para no ser detectados por la policía, por no ser detectados por los entes de investigación. Entonces tenemos ya un problema diferente a lo de El Salvador. El Salvador vino, agarró la atarraya, agarró a todo mundo para adentro, le metió llave y resolvimos el problema de la inseguridad. Ahora, yo espero que le funcione, porque si la mara en El Salvador empieza a mutar y como mutó en Honduras a partir de aquella reforma del 332, pues van a tener también los problemas que hemos tenido nosotros en los últimos años. Ahora, sí se ha estado tomando medidas, por ejemplo, el estado de excepción que se aprobó hace algunos meses, es parte de las medidas de seguridad, es parte de las políticas de seguridad que ha implementado el gobierno. Algunas han funcionado, otras no han funcionado, pero cuando no funcionan otras, entonces tiene que empezar a cambiar, porque así cambia también el crimen organizado, así cambia la criminalidad. El Estado da un paso, el crimen da otro paso, y ese es el juego de nunca acabar. Ahora, yo estoy de acuerdo totalmente el tema de la prevención. Yo creo que tenemos que seguir mejorando el tema de la prevención. No solamente es meter preso a la gente, porque vamos a llenar las cárceles y no va a haber cárcel que nos ajuste, ¿verdad? El gobierno anterior hicieron varias cárceles y no nos ajustan las cárceles. Podemos hacer otra cárcel y no nos va a ajustar. El tema es ir reduciendo la cantidad de personas que están delinquiendo para que esas cárceles van quedando vacías. Mire, la gente cuando la policía entra a esos barrios de colonia aplaude y está feliz, porque esa gente vive a la merced de la criminalidad. Quienes mandan en esas colonias son los grupos organizados de criminales, son ellos los que dirigen la seguridad, son ellos los que dirigen quién sale, quién entra. Incluso hasta han tenido cámaras, ¿no?, de vigilancia. Claro, quienes mandan esos lugares son estos grupos criminales. Entonces, cuando entra la policía y entra con fuerza, la gente aplaude. ¿Por qué? Porque por primera vez tienen a una autoridad ahí que no sea la autoridad del criminal. Entonces, esto es positivo para un montón de gente. Ahora, ¿qué viene después? Es el gran reto. ¿Qué viene después? Hay que seguir trabajando en esa comunidad, hay que seguirle llevando obras, hay que ver cómo sacamos a esos muchachos de la garra de la criminalidad para darle un mantenimiento para que no tengamos nuevamente la necesidad de volverle a intervenir. Después vamos a ver los resultados y se va a saber si se tuvo éxito
o se fracasó. Ahorita todo lo que podamos decir es hipotético. Ahorita podemos decir, no va a funcionar, es muy radical, podemos decir cualquier cosa, ¿verdad? O si va a funcionar. O si va a funcionar en el caso. Pero yo creo que hay que darle tiempo al tiempo. Al final se va a saber si eso funcionó o no funcionó. Ahora, a la medida que vaya funcionando, lo lógico es ir cambiando las medidas. Porque a medida que baja la delincuencia, a medida que se va controlando la delincuencia dentro de una sociedad, en cualquier país del mundo pasa esto, o ha pasado en la historia de cómo se maneja la criminalidad en varios países del mundo, pues se van mejorando las condiciones, se van suavizando las condiciones. Pero en este momento, si usted le pregunta a la gente que vive en esos barrios que ya no puede, a las 6 de la tarde tiene que estar metida en su casa porque la gente de afuera no lo deja salir, la gente estoy de acuerdo. Ahora, los que tenemos más seguridad, que vivimos en lugares más seguros, lógicamente de repente lo miramos muy radical. Pero hay que ponerse en los zapatos del ciudadano que está sufriendo este tipo de flagelos.